Vamos a compartir la palabra. Hermanos, por favor, vayan a Mateo 5, del 21 al 26. Mateo 5, del 21 al 26. Poco volumen, ¿no? Ya. ¿Se oye? No mucho. Este es el micrófono. Mateo 5. Es que no se oía. Mateo 5, 21 al 26. Ya. Ahora. Hemos leído varios domingos esta sección. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Señor, rogamos a ti hoy día que nos abras el entendimiento. Señor, si tú no lo haces, no entendemos nada. Te rogamos que nos des inteligencia espiritual para recibir tu palabra, para entenderla, Señor, y caminar en ella. Por favor, Dios bendito, y te damos toda la gloria a ti, en nombre de Jesús. Amén. Listo, hermanos. Esta es la segunda parte del gran mandamiento: no matarás, que a primera vista había sido algo muy sencillo, pero no, es muy complejo, ¿no? No matarás es muy amplio, más bien, muy amplio. Entonces, es vitalmente importante y significativo que entendamos no matarás. No solo que no hay que anidar pensamientos malos y homicidas en el corazón contra alguien. El mandamiento de no matar significa que debemos tomar medidas para reconciliarnos con nuestro hermano. O sea, no es suficiente no haber ofendido a un hermano distante a nosotros. No es suficiente que mi mente esté limpia para con él y no tenga problema. Si él está lejos, yo debo tomar medidas para acercarme a él. Y si es necesario hacer una reconciliación, la voy a hacer. El peligro es pensar que no he matado a nadie físicamente, ¿no? Físicamente. No he matado a nadie, entonces todo está bien. Pero ya sabemos, no hay que detenerse ahí. Allí se detienen muchos y ahí se equivocan. Debemos aspirar a mucho más, hermanos. Vamos a llegar a tal punto que no haya ningún malentendido, ni siquiera en espíritu, entre nuestro hermano y nosotros. O sea, Dios tiene un celo muy particular y muy serio por su casa, especialmente por su casa. Luego tiene un celo el Señor por nuestro comportamiento con los seres humanos de afuera. Cuando la Biblia habla de los de afuera, está hablando de los que no son creyentes, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado en nuestras relaciones interpersonales. Nuestro Señor, hermanos, sustancia esto, le da soporte esto, en los versículos 23 y 24, de un peligro muy sutil en la vida espiritual. El terrible peligro de tratar de compensar el mal que hice hacia alguien con una acción buena aparte. No, es un peligro. Porque digo, yo he ofendido a esta persona, pero ahora voy a hacer un acto bueno en cualquier lugar, y creyendo que esto va a compensar aquello. Eso es un engaño.
Dios quiere que nuestras relaciones interpersonales estén en blanco, hermano, firmes, estén sanas, ¿ok? Creo que todos sabemos esto, ¿no? Inclusive, hermanos, todos somos culpables de esto, de haber ofendido a alguien y no haber hecho nada más. Lo hemos llegado así, por meses o por años. Pero cuando viene la luz, gracias a Dios, la luz de su palabra, ya tenemos que caminar en esa palabra y, hermanos, y hacer algo. ¿Ya? Miren, el peligro, se trata del peligro de ofrecer ciertos sacrificios rituales, digamos, para cubrir los fracasos morales. He sido ofensivo con tal persona y ahora voy a hacer algún sacrificio moral. Antes de nuestra religión heredada, el sacrificio era pues rezar, ¿no? 20, 30, 50. Ahora entre los evangélicos, ¿cómo será? Un poco diferente eso. Pero igual, un sacrificio ritual, hermanos, no compensa en absoluto la ofensa que yo he hecho a alguien. No compensa. Los fariseos eran expertos en esto, hermanos. Iban al templo regularmente, eran meticulosos en todos estos asuntos y detalles de la ley. Pero ellos juzgaban y condenaban constantemente a los demás, así con un profundo desprecio. Eso dice la Biblia, ¿no? La Biblia habla así de ellos. Entonces, la verdad, evitaban que la conciencia los acusara, diciendo, bueno, por ejemplo, después de todo, doy culto a Dios, ¿no? Y hago cosas para Él todos los días, así que Él va a entender que aquella situación que está ahí pendiente no sea muy importante. No, para Dios es muy importante, ¿ok? Muy bien, recordemos la actitud de los fariseos de mostrar una buena apariencia. Los fariseos, los escribas, siempre quisieron mostrar una buena apariencia delante del pueblo, siempre. Externamente, sobre todo, para verlos muy pulcros, muy elegantes. Pero Cristo sabía lo que había en el interior de sus corazones. Vamos a ver Lucas 16, 14 y 15. Miren cómo se afanaban ellos por aparecer excelentes, intachables delante del pueblo. Lucas 16, 14 y 15. Dice así. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Bueno, lo anterior a esto, léanlo por favor. En casa dice, habla de la parábola del mayordomo deshonesto. Cristo habló de la parábola. Entonces, hermanos, los fariseos oyeron también la parábola, y dice la Escritura que ellos eran avaros y se burlaban del Señor. Imagínense, burlarse del Señor. Entonces les dijo, aquí los encaró el Señor Jesús a estos líderes y les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. ¿Se acuerdan lo que quiere decir los que os justificáis? Los que aparecen, se muestran como justos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque los hombres, lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Qué grave, hermano. O sea, el pueblo veía una cosa en ellos, Cristo veía otra cosa, porque la mirada de Cristo es profunda. Dios mira, hermanos, nuestro corazón, las más profundas intenciones. Ese es el carácter de Dios, esa es la mirada de Dios. Ahora, esto, hermanos, es muy importante, tanto que si me encuentro frente al altar trayendo una ofrenda para Dios y de repente yo recuerdo algo que he dicho o he hecho que ha hecho tropezar a otra persona, imagínense, si viera que en mi corazón anidan pensamientos, hermanos, indignos, ofensivos contra alguien, entonces nuestro Señor dice, detente, todavía no me traigas nada. Cualquier tipo de ofrenda, ¿no? La oración es una ofrenda, la alabanza es una ofrenda. Detente, dice, reconcíliate con tu hermano y luego vuelve al altar y presenta tu ofrenda. Hermanos, delante de Dios nada vale, digamos, el acto del culto
¿no? El culto religioso, si aceptamos y toleramos un pecado conocido, ya sea personal, interno o hacia alguien. En este caso, el tema como es no matarás, es he ofendido a alguien, o sea, lo he matado. Eso es. ¿Ya? Ahora el salmista lo dice así. A ver, vean, Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿qué? El Señor no me habría escuchado. Eso de mirar la iniquidad es dejar algo inicuo en mi corazón, dejarlo pasar día tras día tras día, y de pronto un día quiero orar y el Señor no escucha esa oración. Primero limpia eso que está allá adentro. En Proverbios 28, 9 dice algo similar, y voy a leer en Dios habla hoy. Proverbios 28, 9. Si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. ¿Qué les parece? Además, nosotros sabemos que la oración es vital. La vida de oración del creyente es vital, sí o no. Habla de nuestra relación con Él. Pero aquí dice, hermanos, si alguno no quiere atender a la ley, o sea, si no quiere obedecer la ley de Dios, no soportará Dios sus oraciones. O sea, no oigo eso. ¿En serio, no? Si en la presencia de Dios y cuando trato de rendirle culto, sé a ciencia cierta que hay pecado en mi corazón, que no lo he tratado confesándolo al Señor, ese mi culto no vale nada. Esto en la historia, hermanos, en la Biblia está en todo tiempo, desde la caída, siempre ha habido esto. Los profetas han hablado de esto. Isaías ha sido durísimo con el pueblo judío, hermanos. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 1:15, justamente, y otra vez en Dios habla hoy voy a leer para que si quieren comparar. Isaías 1:15. Cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos de ustedes. Y aunque hacen muchas oraciones, yo no las escucho. Tienen las manos manchadas de sangre. ¿Qué es eso? Matar. Han matado. Y no necesariamente con un disparo, una flecha, con una actitud suficiente, una actitud contra un hermano. Yo soy un asesino. Debo arreglar cuentas con Dios. Y una de estas es muy claro, ¿no es cierto? No necesita mucha ciencia, que hermanos, se entiende esto. Si uno está en enemistad consciente con alguien, y la distancia, incluso anímicamente, es evidente, o si uno guarda unos sentimientos desagradables contra alguien, la palabra de Dios asegura que para nada sirve todo lo que hace en el campo religioso, en el culto que pretendemos darle. De nada valdrá. El Señor no oirá. Punto. En serio, ¿no? Por eso decimos la religión cristiana es la única que es de corazón. Las demás son de acciones, todo lo que se ve. Pero Dios mira el corazón con que nos relacionamos con Él y con los seres humanos, con los semejantes. Hermanos, la oración será vana si se mantiene una enemistad con un hermano. La oración será vana. Y un cristiano que no ora no es nada, hermanos. Qué urgente es esto, ¿no? ¿Por qué es esto así? Porque Dios odia el pecado y la iniquidad. Dios odia estas cosas. Habacuc, el profeta Habacuc en 1:13 dice algo muy interesante, hermanos. Habacuc 1:13a. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ni puedes ver el agravio. Atiendan, pues, hermanitos, por favor. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. O sea, es tan limpio el Señor que no puede ver el mal. Él es santo. Ni puedes ver el agravio. Quiere decir, Dios no tolera estas cosas. Punto. Esa es su ley.
Es vital o nuestro, hermanos. Vayan a reconciliarse, dice. Han cometido asesinato. No podemos estar en paz con Dios hasta que estemos en paz con los hombres. Vamos a sintetizar esto con un gran ejemplo. No hay necesidad de ir aquí porque voy a hacer un resumen de una historia muy conocida en 1 Samuel 15. Anótense en 1 Samuel 15. Solo voy a hacer un resumen. Dice: recordemos que en una ocasión Dios le dijo a Saúl, ¿recuerdan de Saúl? El rey Saúl, que destruyera completamente a los amalecitas. Amalec es un enemigo terrible de Dios, de su pueblo. Entonces le digo a Saúl: quiero que destruyas completamente a los amalecitas. ¿Qué es destrucción total? Exterminio, muerte total. ¿Está claro? Listo. Pero Saúl pensó para sí y dijo: no creo que tenga que ir tan lejos. No creo que es exagerado un poco este mandamiento. Ahora, voy a perdonar a algunas personas y voy a reservar lo mejor del ganado para sacrificárselo a Dios. Miren qué interesante este pensamiento, hermanos, de la oscuridad. O sea, desobedezco a Dios, perdono a unas personas, guardo a estos animales lo mejor para el sacrificio. Eso es iniquidad. Es tratar de presentar algo a Dios para cubrir algo. Una desobediencia terrible la que cometió este hombre. Ahora, ¿qué pasó? Él dice: bueno, he hecho bien, voy a comenzar a adorar y alabar a Dios. Está el hombre caminando por ahí y aparece el profeta de Dios, hermano. ¿Quién es? Samuel. Y le preguntó: ¿qué has hecho, Saúl? Saúl le respondió: he cumplido con lo que Dios me ha mandado. ¿Qué tal es? ¿Nos pasa o no? Yo he hecho. Cuidado, hermanos. Si has cumplido lo que Dios te ha mandado, dijo Samuel, ¿qué significa el balido de ovejas y el bramido de vacas que oigo? ¿Qué has hecho? Decidí reservar algunos animales, dijo Saúl. Entonces Samuel pronunció estas palabras terribles. Ahora sí vamos a 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Este es el versículo de la palabra que Dios le dio en ese momento al profeta Samuel. Y Samuel dijo: ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Miren qué pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta le hace a Saúl? ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, Saúl, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí está, ¿no? ¿Ok? Esta es una artimaña del enemigo que nos asalta por lo menos de vez en cuando. Ahorita la vamos a desmenuzar. Para saber, ¿actuamos como Saúl? Es decir, no hacemos lo que Dios nos dice y nos parece de alguna manera que realizar un acto de culto, en cualquier sentido, compensará y todo quedará bien. Esa es la idea. ¿Se acuerdan de ese diálogo? Poco, inclusive parecería una broma, ¿no? Dice: bueno, yo no me congrego, pero leo la Biblia. Qué ridículo. O sea, que leyendo la Biblia va a compensar su falta de estar con los hermanos rendiendo culto a Dios. Imposible. Y después podemos hacer un montón de ideas, ¿no? No hago esto, que llamando, pero hago esto. Él va a entender eso, ¿no? Hermanos, yo no oro, pero Dios conoce mi corazón. Claro que está podrido. Necesito un corazón de carne que ore a Dios, ¿no?
Entonces, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, o sea, que cualquier acción buena que podamos hacer delante de Dios. Si no hay obediencia, hermanos, y especialmente concerniente al crimen del homicidio, no tiene valor. Entonces dice, dejen la ofrenda, vayan a reconciliarse con el hermano, o sea, eliminen el obstáculo, quiten ese impedimento entre ustedes y el Señor. Mientras no sea quitado, no hay nada con Él. Cuando lo quiten, luego regresen, y entonces sí, ese acto, ese culto, tendrá su valor y Dios lo considerará. Obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Se entiende la transacción que el enemigo quiere que sigamos? No has hecho tal cosa, pero tranquilo, haz esta otra. No, Dios quiere que obedezcamos sus mandamientos, hermanos. Y hermanos, aquí Dios nos sigue de cerca, no de lejos. Como decía Job, tú no das tregua a mi pecado. Claro, no hay tregua. O le obedecemos en todo, hermanos, y sabemos lo que nos está faltando delante de Él, o no avanzamos en la vida. ¿Ya? Ahora, vamos a Mateo 5, en 25 y 26 que hemos leído al comienzo. Y vamos a subrayar algo aquí. Miren lo que dice el Señor en esta parte, hermanos. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. O sea, ¿quién es tu adversario? ¿Quién sería? Aquel a quien has ofendido. Ese viene a ser tu adversario. Entonces, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. Entre tanto que estés con él. Está ahí él, en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez por lo que has hecho, ¿no? Y el juez al alguacil. ¿Se acuerdan quién es el alguacil? El sheriff. Tiene las llaves de la cárcel. Y seas echado en la cárcel. Dice el Señor, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Gravísimo, ¿no? Ahora, vamos a ver qué quiere decir esto. Miren, hermanos. Si dice Cristo que esto es apremiante, es urgente. Por favor, no estemos con ningún hermano, especialmente en la fe, con un problema dentro. No estemos, solucionemos. ¿Cómo? Si ha habido una ofensa directa, arreglar con el hermano, te he ofendido, lo siento, aquel día he hecho esto, te he dicho esto, por favor, perdóname. O también puedes añadir, ora por mí. Y si es solamente unilateral y el otro no sabe, Dios sabe que yo tengo un problema aquí adentro contra esa persona. Debo resolver ese asunto en mi corazón. Y mis sentimientos deben ser de amor a esa persona. ¿Sí? Con los no cristianos igual. El trato es igual. No puedo quedarme habiendo ofendido a una persona y no restituir. ¿De acuerdo, hermanos? Muy bien. Entonces, el mandato es proceder de inmediato. No te demores para nada, no lo dejes para mañana. Si ya tienes la luz, yo me acuerdo ya de algo en este momento, ya tengo la luz, voy inmediatamente. Sé lo que tengo que hacer. Es su manera de decirnos que estamos delante de Él. Y verdad, hermanos, que todos estamos delante de Él porque sus ojos lo ven todo. El ojo de Dios lo ve absolutamente todo y claramente. Entonces, debemos siempre recordar nuestra relación con Dios. ¿Cómo puedo hablar con Él con una cosa aquí adentro, contra alguien? Fuerte, ¿no? Y yo sé que esto, hermano, nos ha pasado a todos. Y esto existe en las iglesias y fuera de las iglesias. ¿Sí o no? Unos problemas, líos de todo tipo. Ahora, no solo pensar, dice, en función de nuestro hermano al que hemos agraviado o por el que sentimos enemistad. Debemos pensar siempre en nosotros frente a Dios. O sea, yo pienso en aquel hermano que está ofendido por mi trato
maltrato, mejor dicho, yo pienso en eso, sí, debo pensar en eso. Pero más importante que eso, pensar en mí delante de Dios. ¿Cómo estoy delante de Dios? Esa luz del Señor que por gracia me ha de dar, me va a decir, estás así de negro. Confiesa tu pecado. Así es, hermanos. Dios es el juez, hermanos, y sus leyes son absolutas. Tienes derecho a exigir hasta el último cuadrante, o sea, el último centavo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Llegar lo más pronto posible a estar de acuerdo con Dios. O sea, Señor, lo que tú dices, lo recibo de todo corazón, lo haré ahora mismo. Ese es un tema importante. Porque no puedo ir pensando que ¿por qué ha sido tan duro conmigo el Señor? No sirve. Tengo que estar de acuerdo con Él. Es justo lo que Dios pide. Ni siquiera tengo que analizar o revisar. Yo sé que todos sus mandamientos son justos. ¿Sí o no? Tú sabes. Santos. Volando a hacer las cosas, hermanos. Ahora el Señor ha dicho, entre tanto que estás, ¿dónde? En el camino. En el camino. Hermanos, eso es fuerte. Miren cuánto dura ese caminar. Estamos en este mundo, a eso se refiere. Estamos en la vida, caminando por la senda. Nos acercamos al día de nuestra partida, de eso hablando. Mientras estés en este camino, hasta antes de llegar a tu tiempo de partida, que no sabes cuándo es, haz algo. De repente aparece, hermanos, nuestro adversario y nos dice, ¿qué pasa con lo que me debes? Cristo dice, ponte inmediatamente de acuerdo con Él, o se pondrá en marcha el proceso legal y se te exigirá hasta el último cuadrante. Entonces ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cómo? Confiésale que has sido torpe, agresivo con él. Esa es esta enseñanza de no matarás. 2 palabras, no matarás. Creo que es el versículo más pequeño de la Biblia, si no me equivoco. Hermanos, es muy serio. Ya estamos en pleno sermón del monte. Y aquí, no matarás es, no matarás ni con un sentimiento. Eso es, ya. Amén. Amén. Ahora, hermanos, esto de en el camino, que es la vida, es simbólico, ¿no es cierto? Es simbólico. Porque nosotros estamos de viaje por este mundo. Y ahí está la ley con sus exigencias. Es la ley de Dios. La ley de Dios. Siempre hay que pensar la ley de Dios. Dios lo ha dicho. ¿Qué ocurre con tu relación con ese hermano? Es la ley de Dios que nos hurga aquí adentro, en nuestro corazón. ¿Qué está pasando contigo y ese hermano? ¿No le vas a prestar atención? Arregla de inmediato, dice Cristo. Quizá no estés aquí mañana y vas a ir a la eternidad como estás. Eso es una mierda, ¿no? Ir con una deuda de estas a la eternidad es gravísimo. Yo no entiendo mucho cómo puede ser eso, porque a la eternidad se entra santo. Pero hay 2 eternidades, con Dios y sin Él, ¿no? ¿Es con Él o sin Él? ¿Se sube o se baja? Entonces arreglemos esto. Por ejemplo, hay cosas que alguien puede que no tenga nada así directo con una persona, pero puede albergar aquí adentro algo. Esta persona, hay una cosa que me perturba. Arreglemos eso inmediatamente. Primero con Dios. Y si es necesario, acercarse al hermano, ¿ok? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Ahora, ¿qué sentimientos surgen en el corazón nuestro al oír esto? Al oír esta exposición que el Señor hace de lo que su santa ley dice. ¿Sentimos las exigencias, el peso de la ley de Dios? ¿Sentimos? Buena pregunta, ¿no? Porque, hermanos, lo más triste que puede existir en la vida es que yo esté delante de la ley de Dios y no me interesa. O sea, no me afecta. Es gravísimo. Cuando hay esperanza, yo puedo decir, Señor, siento que estoy duro en esto, pero ya estoy con Él, estoy hablando con Él. Puedo ir a luchar. Puedo decir, Señor, no me dejes. Suavízame.
trata conmigo, haz algo, yo quiero obedecerte, voy a hacerlo. En la desgracia es cuando no se siente nada, no pasa nada, son palabras que pasan los demás por ahí, que no nos acontezca esto. Entonces, hermanos, sentimos las exigencias de la ley de Dios. Estamos conscientes de lo que es la condenación. Ahora, miren esto, hermanos. Demos gracias a Dios por el mandato de actuar cuanto antes mientras estamos en el camino. Esa es una gracia de Dios, ¿no? Dios podría no decirnos nada. Él nos dice. ¿Saben cómo nos habla estas cosas el Señor? Por la exposición de la palabra, por el sermón. Pues el sermón tiene que ser en la palabra. Un sermón que no está parado en la palabra y que no tenga como la sustancia a Cristo no sirve para nada. No sirve, hermanos. No tiene valor espiritual. Entonces, ahora el Señor pide mucho aquí, ¿o no? No pide mucho. ¿O sí? A ver, sería mucho hacer lo que nos pide. Solo pide esto: que reconozcamos, que estemos conscientes que hemos pecado y lo confesemos. Es mucho eso. Toma mucho tiempo. No, hermanos. No. ¿Qué pide el Señor? Que dejemos de argumentar con la autodefensa y la autojustificación. Sí, Señor, pero cuidado con eso. Esos peros son, hermanos, los más horribles. ¿Se acuerdan cuando Dios le enfrentó a Adán? Luego la caída. ¿Qué ha pasado, Adán? ¿Qué has hecho? La mujer que me diste. Miren cómo es ese descenso de una criatura perfecta a una criatura caída, manchada por el pecado. Culpó a su mujer. Y cuando le dijo a la mujer, ¿tú qué has hecho? Culpó a la serpiente. Menos mal que no le preguntó a la serpiente qué hubiera dicho. Hermanos, terrible es el ser humano para autojustificarse. Somos así en la carne. En la carne. Entonces, ¿qué pide el Señor? Haz algo de inmediato. Humíllate. Si es necesario, ponte en ridículo. Esto es, hermanos, que si vas donde la persona y la persona se burla y te trata mal, tú vas a pasar lo ridículo. Pero ¿y a quién le interesa? ¿Qué importa? Si has obedecido a Dios, si he obedecido al Señor, no importa el resultado del cumplir el mandamiento, no importa eso. Lo que me importa es que he obedecido. ¿De acuerdo? Obedezcamos, hermanos. Es posible que la persona se nos burle y se regocije. En nosotros no importa. Entonces, hermanos, lo que vale es que todo mi esfuerzo en el Señor es por quitar ese obstáculo. Quitar ese obstáculo. Y ya estoy en paz con la persona. Ahora escuchen esto, que es la recta final. Luego el Señor me dirá. Esta es una paráfrasis del Evangelio. Escuchen, miren, hermano. Te lo perdonaré todo. ¿Por qué? Aunque eres un pecador y lo que me debes nunca podrías pagar, he enviado a mi Hijo a tu mundo para que Él pague por ti. ¿Sí o no? Dios nos ha visto en un estado miserable, hermanos, miserable, que ni nosotros sabemos. Envió a su Hijo en rescate. Por eso es miserable. Por eso la misericordia es amor al miserable. El Señor ha venido, ha pagado la deuda y lo ha borrado todo. Miren esa obra, hermano. A ver, ¿qué piensan de esto? Borró con una sola ofrenda, la de la cruz, todo nuestro historial de pecado, todo, lo quitó. ¿Qué hizo con nuestros pecados? ¿Se acuerdan? Los remitió, los lavó, los perdonó, los
¿Sepultó dónde? En el fondo del mar. Hermanos, es una obra consumada. Jamás Dios se trataría de eso. Es imposible porque Él es santo. En base a eso, no vamos a obedecer. Y que Él no matará si está en nuestro corazón. No mates. No pienses mal. No ofendas a Dios ni a la persona. Es la ofensa que hace daño, ¿no? Ya hemos hablado de la ira. Hay cosas que despiertan ira. Pero se puede no irar y no pecar, es otro tema, ¿no? Ya hemos visto eso. Estamos hablando de pecados concretos. Entonces el Señor continúa. Y lo he hecho esto no porque tú eres bueno, amable y agradable. Yo he hecho esto de enviar a mi hijo mientras tú eras mi enemigo. Mientras tú eras mi enemigo. ¿Estamos conscientes de eso? Hermanos, antes de conocer a Cristo, éramos enemigos de Dios. Eso es palabras mayores, ¿no? Pero hay que saber eso, ¿no? Hay que saber eso, hermanos. Y a pesar de tu indignidad, lo envié. Y él, dice el Padre, y él, mi hijo, voluntariamente se entregó a la muerte. Por todo esto, te perdono por completo. Listo, somos perdonados. ¿Ya? Somos, o no eres. ¿Alguien aquí no es? No sé, no, cada uno tiene que ver. Porque el trigo crece como cizaña, hermanos. Entonces, gracias a Dios por tanta bondad. Tanta bondad. Solo manda esto, en este caso, confesión y arrepentimiento total. Hacer lo que sea necesario en cuanto a restituir al agraviado. Y saber que recibo el perdón solo como resultado de la gracia de Dios perfecta en el sacrificio amoroso del Hijo de Dios en la cruz, en la cruenta cruz. Amén, hermanos, entonces no nos demoremos con eso. Cuando hay algo de eso y nos inquieta el corazón, no podemos hablar con el Señor, no hay una fluidez, digamos, en la oración. Entonces, Señor, ¿qué hay por aquí? Tratar con el Padre, y Él nos va a enseñar por su Espíritu, haz esto. Aquí has fallado, haz esto. Y si no, pues no, obviamente. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Amén. Hermanos, vamos a compartir la mesa del Señor. Y estoy pensando, hermanos, en este momento, que estas palabras tienen que ver con eso. Que no ha sido planificado ni nada, pero tienen que ver. Lo que he hecho esta paráfrasis de la palabra de Dios para con nosotros, cómo nos habla y nos dice, yo he dado a mi hijo por ti. Te he amado cuando eras digno de condenación. Todo eso nos mueve por el corazón, hermanos. Y participaremos de la mesa del Señor con todo el corazón. Ya, si alguien no pone el corazón, que no lo haga, punto, ¿no? Porque hacerlo es beber juicio y condenación, no sirve. Solamente es con gratitud, no es cualquier cosa, es algo serio, es solemne. Esa es la idea. Amén. Vamos sacando una canción. Tu sangre derramaste, tu vida entregaste para hacerme entender la grandeza de tu amor. Con tu sangre me limpiaste, con tu vida me tocaste para mostrarme tu perdón y darme salvación. Por medio del sacrificio eterno, hoy tengo libertad en ti. En aquella cruz diste todo al morir, diste todo para mí, y hoy puedo recibir tu
tu amor y tu perdón, tu amor y tu perdón, tu amor y tu perdón. Tu sangre derramaste, tu vida entregaste para hacerme entender la grandeza de tu amor. Con tu sangre me limpiaste, con tu vida me tocaste para mostrarme tu perdón y darme salvación. Por medio del sacrificio eterno, hoy tengo libertad en ti. En aquella cruz diste todo al morir, diste todo para mí, y hoy puedo recibir tu amor y tu perdón, tu amor y tu perdón, tu amor y tu perdón. Aleluya. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Esto pasó, hermanos, en el tiempo del Señor, poco antes de ir a la cruz. Esa noche lo arrestaron para torturarlo y después crucificarlo, hermanos, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, recibe esto directo del Señor, y escuchen lo que dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Qué lindo eso, ¿no? Enseñar lo que Dios ha dado, no otra cosa. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Por favor, pónganse de pie. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Ahora escuchen, hermanos, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente. ¿Qué es indignamente? Sin valorar, como desprecio. Ya, a ver, ¿qué es esto? No, hermano, esto es serio. Pensemos en el sacrificio en Cristo, y los creyentes valoramos mucho el sacrificio de Cristo, que tiene consecuencias de bendición eterna para nosotros, los creyentes, ¿no? Y cualquiera que lo hiciera indignamente, dice Pablo, será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y en aquel tiempo
Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. O sea, habrían muerto. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Miren qué cuidado tiene el Señor de su pueblo. Entonces, hermanos, ahorita en este momento solamente es el consejo de Dios, hacerlo dignamente, ¿ya? Dignamente. Estoy pensando más en lo que Él hizo por mí, no lo que yo hice por Él. Mi camino de obediencia, no. Lo que Él hizo por mí. De eso se trata la Santa Cena. Lo que Él hizo por mí. ¿Valoras eso? Participas. ¿No valoras? No lo haces. Amén. Entonces pasamos el pancito primero. Entonces, repitiendo las palabras del Señor, que después de dar gracias por el pan, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Podemos levantar nuestro pancito así, diciendo: Señor, gracias por entregar tu cuerpo en sacrificio. En una muerte, Señor, dolorosa, Padre, físicamente y ante todo espiritualmente, porque fuiste separado de tu Padre y recibiste sobre ti la maldición del pecado, la ira de Dios, y así nos has redimido. De tal manera nos amaste. Por tanto, lo hacemos dignamente, con todo el corazón. Padre bendito, creemos en esto. Lo has hecho por nosotros. Muchas, muchas gracias. Amén. Participamos. Amén. Amén. Vamos a pasar la copita. Dice el texto sagradísimo: de la misma manera tomó el Señor también la copa después de haber cenado, diciendo, imaginemos al Señor diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Amén. ¿En quién estamos pensando ahora? En Jesús, nuestro amado Jesús, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Corderito de Dios que fue inmolado por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo y de la condenación eterna. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Hijo de Dios. Gracias. Tu sangre fue derramada. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Podemos participar. Una vueltita así. Amén. Amén. Sangre derramaste, Gracias. tu vida entregaste para hacerme entender la grandeza de tu amor. Con tu sangre me limpiaste, con tu vida me tocaste para mostrarme tu perdón y darme salvación.
el sacrificio eterno. Hoy tengo libertad de ti. En aquella cruz diste todo al morir, diste todo para mí, y hoy puedo recibir tu amor y tu perdón, tu amor y tu perdón, tu amor y tu perdón. Por medio del sacrificio eterno, hoy tengo libertad en ti. En aquella cruz diste todo al morir, diste todo para mí, y hoy puedo recibir tu amor y tu perdón, tu amor y tu perdón, tu amor y tu perdón. Recibimos tu amor y tu perdón. Señor Jesús, Padre amado, gracias por amarnos de esa manera, hasta el fin, hasta la muerte de cruz. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Hermano, la gracia del Señor sea con usted. Amén. Amén. Solo tu palabra